nuestra querida Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Agradezco mucho, desde luego, la presencia de las autoridades de FIGO, particularmente de la presidente, de la doctora Ana Beatriz Quijara, a quienes agradecemos mucho. De tal manera que voy a permitirme compartir esta pantalla para dar inicio. Mi nombre es Cuauhtémoc Celis, radico en la Ciudad de México y tengo el honor de ser miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades, y a nombre de todo el comité les doy la más cordial bienvenida. Quisiera hacer algunas aclaraciones. En el icono de la computadora donde viene el mundo, ahí pueden ustedes hacer la conversión si gustan escuchar la traducción de inglés a español y viceversa. Quiero agradecer mucho a mi colega, el profesor Bob Jacobson, quien es jefe de la División de Ginecología, Obstetricia y Pediatría y Cirugía Pediátrica en el Instituto de Ciencias Clínicas de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Él es jefe del Laboratorio de Investigación Perinatal de Sahlgrenska Hospital Universitario en la misma ciudad. Además, es jefe de Ginecología y Obstetricia y Medicina Materno-Fetal en la Universidad de Sahlgrenska. El profesor Jacobson, sin duda, es uno de los principales expertos en el área de prematuridad, donde ha trabajado desde hace muchos años en la investigación de cuáles son los mecanismos que suceden, así como la epidemiología de esta entidad que es muy importante en todo nuestro medio en América Latina. Y actualmente funge como director de la División de Salud Materna y Neonatal de la FIGO. Muchas gracias, profesor Bob Jacobson, por acompañarnos. Y bueno, definitivamente es un honor recibir en esta primera sesión a nuestra presidente de FIGO, a FIGO como tal, de la cual somos parte como la Federación Latina, y preparar un webinar sobre dos entidades que tienen particular impacto en la morbimortalidad de la mujer. Una, sin duda, la hemorragia postparto, que es una de las dos entidades, al menos en México, que más muerte materna produce. Y por otro lado, el sangrado uterino anormal, una de las principales causas de consulta. 30% de las pacientes aproximadamente presentan un evento dentro de su vida. Así que me voy a permitir tener el honor de presentar primero a nuestra primera conferencista, la profesora Ana Beatriz Quijara, quien es además jefa de la división del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Nairobi, en Kenia, y profesor titular del curso. Ella ha sido expresidente de la Federación Africana de Obstetricia y Ginecología y también expresidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Kenia. A partir de octubre del año 2023, ella funge como presidenta de FIGO, y la doctora Quijara está involucrada en la defensa de la salud de la mujer a nivel nacional, regional e internacional. Brinda asistencia técnica para contribuir a los proyectos de ley, en políticas, en dirección estratégica y lineamientos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. Estimada Ana, es un placer que hayas aceptado esta invitación
del Comité Ejecutivo de FLAFOC y que nos hables de esta importante alteración que produce tanta muerte en nuestros países. Le doy la palabra al profesor Bob Jacobson para que nos haga el favor de presentar al doctor Luis Hernández. He's muted. Me siento. Muchas gracias, doctor Celis. Voy a presentar muy corto el presidente de Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, doctor Luis Hernández Guzmán. Dr. Hernández Guzmán es posgrado de Ginecología y Obstetricia en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Posgrado en endocrinología ginecológica en Miami, los Estados Unidos. También ha estado presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala. Es el presidente de Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausa. Y su charla, doctor Hernández Guzmán va a charlar sobre sangrado uterino anormal. Agradezco a doctor Hernández Guzmán para estar aquí con la profesora y presidente de FIGO para enseñar sobre estos dos temas muy importantes. Muchas gracias. Now I will turn over to English, and Dr. Kihara, we are really looking forward to hear your speech, and it will be an honor for the Latin America societies to hear your presentation. So you can share your screen now and get started. Thank you, Bo. I hope it's visible. We see it very good, perfect. Excellent. Greetings to everybody. I'm very excited to be speaking to Latin America, and particularly on a topic that's very dear to my heart. In a lot of the LMICs, we are still having maternal deaths from postpartum hemorrhage. And much as we are looking at reaching the Sustainable Development Goal of having less than 70 per 100,000 live births, today I want to actually share with you, one maternal loss is one too many. No woman should die, because right from the home front, everything else collapses. If the baby survives, the probability of that child subsequently dying is extremely high. The probability of having a dysfunctional family is extremely high. So I feel we should be looking to zero rate postpartum hemorrhage. So I want to focus on leadership. The reason I want to focus a lot more on leadership is we're currently having a project as FIGO that speaks to leadership development initiative, reaching the last mile, and also looking at some of the barriers that are actually hindering us from reducing postpartum hemorrhage. I will start with this very famous slide that I love. Should we be talking about the monument that was erected in India following the death of the emperor's wife to PPH? Or should we be having a movement to save lives? Mohammed Fatala, the late, was a past FIGO president, and we all know this quote: women are not dying because of diseases we cannot treat. They are dying because societies, and I dare say even healthcare providers,
are yet to make the decision their lives are worth saving. The lifetime risk of dying in a low middle income country is 1 in 40. Compare that to high income countries of 1 in 4,700. There's something we're not doing right. 14 million women experience PPH, with 70,000 of them globally, and with the majority, over 90%, in low middle income countries who actually die. Despite innovations in life-saving interventions to end preventable maternal deaths, most of these countries, unfortunately, may not even see the light in the next 5 years with sustainable development goals. So I've asked this question, and I really want FLASOG to ask ourselves together, what is our role? Is enough really being done? We have international treaties and covenants and commitments. We have the ICPD, we have the Sustainable Development Goals, we have the global strategy for every woman and every child, yet the women still die. Legislative and policy environments for maternal health, do they exist in your individual countries? And if they do, are we really implementing and adhering to them? And how oftenly do we review these documents? Do you have a specific maternal newborn health policy and a costed implementation plan? Therefore, you have ring-fenced finances to address maternal newborn health? Do you have dedicated funds even when you do run your maternal newborn programs? PPH guidelines are there. We all know them very well. And if you don't know them, at least you know the 6 or 7 documents from WHO that do exist. But have we actually disseminated it to the last mile, that every doctor in every corner within FLASOG has access to it and is implementing and is adhering? Adherence requires us to have SOPs, standard operating procedures, and job aids. Are they there? Are we accrediting our health facilities as prepared, responsive, and reviewing mothers who actually develop PPH? What is our scope of practice as we even increase the number of healthcare providers of different cadres participating within our maternity units? And what are their professional ethics and their regulation? Primary healthcare and universal healthcare is becoming a universally available model of health. But what is your context as you speak PPH prevention and management? Human resource for health. We're beginning to review service delivery models. Is it led by the obstetrician? Is it led by the midwife? Do you have a hybrid of the two? Do you have community health promoters? And what is the interface with public-private partnership? Are we constantly looking at capacity strengthening and competencies of the healthcare provider to be fit to actually provide PPH prevention and management? And therefore, you're equipping them with the tools, the checklists, clinical simulation, obstetric drills on a regular basis, clinical audits and MPDSR. And that speaks then, therefore, to your performance management. And lastly, social accountability. PPH is not as simple as a bleeding mother after she has given birth. It is more complex because if you really think deeply about PPH, it actually speaks to all the Sustainable Development Goals. It's affecting an index person, but affects a community. It addresses the product, that is her baby, the progeny. It affects the prosperity from the household all the way up to the nation. It has a bearing even on climate change and anemia as one of the major risk factors for PPH.
And it also affects peace and security. When women cannot even access good quality healthcare. And I'm looking at even the nations that are currently at war, or the fragile states coming out of war, or having experienced humanitarian crisis. And therefore it behoves that you and I needs to look at PPH a little bit more intently. What's the political commitment? What is your institutional setup? What is the financial commitment? Who are the stakeholders you must engage? Over and above that in the hospital. Role of development partners, multi-sector collaboration, improving of equity, capacity development, and finally, monitoring and evaluation. Here, I've just given you an example, just reflecting how climate change has a bearing on PPH. Principally, it will be malnutrition, food insecurity. But remember, as climate change ravages the earth, communicable diseases such as malaria, HIV, TB, which also do give us anemia, are comorbidities we cannot ignore. Non-communicable diseases also are rampant. Waterborne diseases and even vector-borne diseases are on the increase. So we must begin to look at it more holistically as we speak to PPH. So I asked myself certain questions. Are we still having a siloed approach to patient management with obstetric hemorrhage as our problem? Are we not addressing pregnancy in the continuum from pregnancy, prenatal care, intrapartum care, postpartum care? PPH, to me, I am a firm believer, is a reaction to a more systemic problem. And we need to move ourselves upstream to be more proactive. Are we stratifying the patients we see? Risk assessment. Even though we know PPH can even affect a low-risk client. When ought to initiate a multidisciplinary and multi-sector approach after the event, or learn the lessons from that event so you curtail it from the next woman? We need to have this conversation. Are there triggers that we have to cascade patient care? And when should we put in urgent interventions and referrals? And you will see this later. And the resilience of the health system, is it really helping us? And who do you blame if you do not avail oxytocin of good quality, or misoprostol as an alternative, or heat-stable carbetocin when you need it? Is it the doctor? Is it the health system? And you just wish it away as a doctor? Or do you actually do something about it so that we can optimize access and effective coverage for PPH prevention and management? The competencies of a healthcare provider. We may be the seniors online, but what are we doing to make sure that even the junior doctors, as they're coming out, they are fit with the rightful ammunition to address PPH? And not just in technical expertise. Increasingly, we've got to look at the motivation of doctors, their value systems that they're bringing to the table as they're nursing patients. How do we orchestrate prevention and management of PPH? Are we documenting? Are we debriefing our patients? Are we conducting audits? And again, are you socially accountable in management of PPH? This just reflects the continuum of care. Today I am pregnant, I will have a newborn. That newborn may end up with neonatal anemia because the mother was bled out. Or that newborn may end up with malnutrition because the mother got PPH and developed Sheehan's syndrome.
unable to lactate. And the baby may even succumb because of diseases that come because you're not able to actually give the immunoprotection that newborn needs. But assuming that baby survives, it'll go through childhood, will become an adolescent, will start having, if it's a girl, menstruation, and the challenges again of motherhood. We must look at it as a complete cycle and cyclically, continuously interact with the continuum of care. So, how do we change some of these issues? Improving the social demographics of every girl child. She should be getting to be pregnant when she has planned it. Looking at her environment, her social existence, the governance. Pregnancy should be treated as a human right. In your nation, as FLASOG, we have the Sustainable Development Goals, which have set targets for us. But what do we have as our localized target? And are we monitoring it with scorecards and benchmarking with each other? And even having forums for continuous learning from each other. I'm excited by this webinar. One, because the attendance is close to 500, which means it's reaching far and wide. But it shouldn't be a one-off. We should constantly be agitating this conversation. Optimizing the health of the mother before pregnancy, during, and even after pregnancy, and even looking at the interpregnancy interval. Gender mainstreaming. I have been speaking for a long time, and gender PPH. Let the men realize how important it is to be engaged in a woman's pregnancy and in the continuum. So that we're not just addressing the woman and the child, but there is a man who oftenly is the decision maker, and make him move this mountain called PPH. Communities participation, our gatekeepers. And today we want to even focus not so much on the supply side and what you do in the health facilities, but the demand side. Everybody wants quality, safe care. We need to be responsive to the communities we serve. But how many of us, as technical experts, even go to those villages and give conversations to change behavior? FIGO has not been asleep. We have had a lot of activities we have conducted within FIGO as an establishment, even with member societies, and I've listed a few. We have a dedicated scientific committee, which Bo heads. We even have a committee strictly giving its dedicated service to addressing PPH. But beyond that, you've got to think of heavy menstrual bleeding and the underlying causes, well woman care, and particularly in her reproductive age, the contraception conversation. So they also have intercollaboration within the scientific committees. We do conduct webinars such as this. We have guidelines, position statements, research. But I'll ask the harder question. Knowledge translation. Is it getting to all of us? Addressing anemia with the life course approach, which I have already alluded to. Currently, we are having a project with JPIGO that speaks to accelerating measurable progress and leveraging investments for PPH, the Ampli PPH project, principally evidence and advocacy. Currently, we're collaborating with WHO, looking at trying to consolidate even the guidelines that currently exist. But I also want to inform you, we are now actively in the WHO Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, a conglomerate of the obstetrician, the pediatrician, and even the midwives working together and side by side. But we recently have this Bill and Melinda Gates grant
called Leadership Development Initiative, REACH. And it focuses on our leadership and governance, gender, provision of life-saving interventions for PPH, both prevention and management, the care bundles with emotive, and how to address refractory PPH. This is where we are in FIGO. But I want to give you 2 examples or 3. Within member societies, what are people doing? So we have the basic emergency obstetric care, the comprehensive emergency obstetric care, and the emergency activities that we conduct through programs such as Pronto and community health promotion, both in the public sector and private sector, depending on where you are, the nation you're in, all seeking to look at enhancing healthcare workers and competencies and motivation with even functional referral systems. Webinars and sharing of resources. Today, I'm talking to FLASOG. Earlier on this morning, I was talking to Bangladesh. Yesterday, I was talking to India, our leadership. Quality of care and accreditation of facilities. I will ask you to read on the Manyata program in India that speaks to that. Having drives that speak to curbing anemia. So in India, again, they have the anemia caravan that seeks to get to know how many people are anemic and putting interventions either with supplementation or parenteral iron. Technologies are constantly evolving in PPH prevention and management. Most of us are very familiar with MPDSR, the maternal perinatal death surveillance and response. But are we routinely trying to put clinical audits as a regular norm? I think addressing a maternal death is coming in too late. We come in too late. We should be addressing routinely outcomes of our patients as they come through our maternity units and the near misses. Participation in community of practices and with communities also of interest. So you have people in education, people in agriculture, people in finance who are beginning to ask, where can I plug in? And this really speaks to the fact we must enhance our cross-learning. We can learn from each other. So, looking at PPH, I will not dwell very much on it as it is, but you know this algorithm. Ask for help, assess and resuscitate, establish the etiology, the 4 T's, massage the uterus, oxytoxics, shift to the OT if things are not working well. In this case, this is the refractory PPH. And then applying the refractory PPH interventions. Now we have changed from this sequential management of PPH to care bundles. And the care bundle starts with emotive. Emotive means what? The baby has been delivered. You had active management of 3rd stage of labor, but you realize the mother continues to bleed. The first thing you're doing is measuring. We are not using my I-meters or optimeters, as people would put it. You measure it so that you're certain this needs a warning, this must be reacted upon. And then putting the bundle of uterine massage, IV fluids, uterotonics, tranexamic acid. And in between, you must make sure you're checking out for tears, you've emptied that bladder, and you've actually emptied that uterus. If she continues to bleed, then we must be doing aortal compression, putting the uterine balloon tamponade if it is uterine atony. The anti-shock garment is placed particularly when you want to now move the patient from one facility to the other or closer to the OR. And then we have the interventions that you do: transfusion, referral, or surgery.
So that is just the emotive expressed as we know it, as a bundle of care. Again, this just displays what I have basically spoken about. But that's not what I want to focus on. We know, Fatala told us, we know what's killing our mothers. What is it that is actually not working? The non-clinical aspects. Where is our teamwork and communication? Where is our network and integration? Is the facility ready, or are we having reactive approach to PPH and then fumbling in the labor ward to look, where can I get the TXA? Where is my oxytoxic drugs? Particularly speaking to leadership and the role that data monitoring and quality improvement plays in the mix. That is what we need to look at today. And I will show you, these are all the books that have come out from WHO. Every time you advance with an intervention, the book is written in terms of guidelines. But we have consolidated and said we must have a roadmap. So early last year, we had the first summit. This was subsequently followed up by the development of this roadmap. And the roadmap really has 4 main areas I want to share with you this evening. Research. You need to have innovations, implementation, and cross-cutting issues addressed. Consolidations of what should be the norms and standard. I will pause here and just ask all of us, are we routinely doing emergency drills in our labor wards? Are we routinely talking and working together with the doctor-nurse team, including the records clerks who pick those files and write up the ICD-11? Implementation barriers then therefore become critical for us to look at. And we're looking at it in a structured manner, from the policy and leadership to procurement and supplies, to healthcare providers. They may be competent, but one competent doctor with a ward of 40 patients, of which even if we had 4 in active stage of labor, can they really be able to give quality care? Or where you do not have a skill mix, the anesthetist is not there, the midwife is in and out, the doctor is a junior medical officer who probably has only had the pre-service training on PPH. What is your skill mix when it's needed most? And are the consultants available? Most of the MPDSRs I've looked at, they all seemingly talk of substandard care. Not because you're not there, but when the woman needs you most, you're not at her bedside. Training, supervision, mentorship, apprenticeship, task shifting, task sharing. That's where it comes in. The inequities. You're in a tertiary hospital. You probably do not feel the pinch like the woman who's in a rural village and only has a lower level to access. The decision to cascade the patient may be made, but where is the ambulance? Where is the driver? Where is the fuel? Where is the transport? Where is the husband or the partner who says, yes, take her? Is he an obstacle in and of himself or not? And are we focusing on the human rights aspects and the social justice? A lot of us, ladies and gentlemen, work very hard, providing the technical expertise you know best. But how many of us are in advocacy and saying enough is enough? No woman should die. No perinate should die. And this calls us all to action. So these are my learnings. As I travel around the world, and I'm sure most of you have,
You walk into a plane and you are told, even if you're a frequent flyer, please pay attention to these instructions. Why aren't we doing the same in our maternity units? No matter how many women come through those doors, each woman is unique. Pay attention to each woman as she comes through. Alternatively, you may be somebody who loves music. Just imagine if the drums were playing and the fiddle was playing and the singer was singing all in their own manner, non-orchestrated. It becomes noise. But when you have a leader, and the leader here is actually you and me, the obstetrician and gynecologist, can we create joyful noise? Healthy mothers, healthy babies. That's all we live every day looking towards. Which then points me to this. As a leader, you must keep focused with your vision. My outcome must be health, not PPH, morbidity, mortality. And we must go as a team, but there must be the one at the forefront, and we follow or work together. Which brings me then to just look at our health system. We know these building blocks, but I want to flag 3 or 4. Service delivery. As the models of service delivery change, what are we doing when focusing on the causes of maternal morbidity and mortality? The health workforce, I have talked about it. The health management information system, it must be real time, must be, so that decisions can be made pronto. And even beyond the decision being made pronto, you have priorities set, evidence gaps addressed, and you can benchmark with the next facility, or even FLASOG with where I am, that is in Kenya, with COGS, or with India, or with Australia, or with where Bo comes from, the Nordic countries. That's what I'd wish to see. As we innovate medical products and innovate on medical technologies, how soon are they entering into the mainstream health system? Are you saying you now want localized, randomized controlled trials, yet it's working somewhere else? Or are there ways we can innovate how we can introduce these products? And are they being produced or are they just coming sustainably into our system? Financing. Who is falling on finances? You may say as the gynecologist, that's not your work. But in a lot of places, you may be the only one. So everything falls back to you as the leader there. And that's why I wanted to focus on leadership and governance. Access and coverage, quality of care. On the extreme right, I will tell you, you have the quality of maternity care very well elucidated by WHO. That which is written in blue is your work as a clinician. Evidence must be the best practice, actionable information, referral system. But let's focus on the patient. The patient who comes to see you, what are you supposed to do? Effectively communicate, respectful and dignified care, emotional support. Then you have your competencies, and you must have physical structures, infrastructure to be able to do your job. And then the outcomes definitely will be favorable. And this then speaks to the performance management. I will not belabor very much here, but this speaks to the workforce. We're already having a big discrepancy with access to competent, available, accessible workers. In my country, there is massive brain drain to high-income countries. Does it mean women will stop coming for delivery? Definitely not.
So we've got to innovate as leaders. Where can I engage locum doctors? Where can I engage lower cadre doctors, but make sure we've done the drills so they're able to save more lives? Where can I engage altered skill mix, task shifting, task sharing? I'm sure FLASOG has to deal with this equally. Big elephant, the culture of teamwork. I have drawn 2 cartoons at the bottom. One reflects on how we used to be treated. And you're told you know nothing. Huh? But now we're saying everybody has some degree of some knowledge. But what we want is optimal performance and patient safety based on evidence. And we're having some form of frameworks, what we're calling the team steps, which tells you speak up when there is a safety concern. And even be able to do the KUS framework. I am concerned, I am uncomfortable, this patient seems to be deteriorating. And in some cases, you've got to just tell the clinician, stop, but diplomatically, so that we can have a team-spirited approach. Midwives tend to want to go on their own. Doctors are now beginning to go on their own. The consultant gynecologist is somewhere at the pinnacle. How do we rebring this culture that is symbiotic and with focus entirely on what matters, the patient in front of you? The shifting of powers and norms, gender, is becoming something we must focus on. A lot of the workers in most maternity units, the frontline provider, are midwives, and with the majority as female. How many have been put into privileged positions of leadership? Let us stop being gender blind and discriminatory, but advance ourselves to gender transformation. The other thing coming up is person-centered communication. I am anemic. I have come to the prenatal clinic to see you. You have detected it, and you walk me through as to why it is important to even take that iron and folic acid supplement to change my nutritional habitus. The ABCD strategy means what? I am assessing the patient. I am reflecting it in the bigger context of their culture, socioeconomics, and the dynamics around this woman, expressing to her why a change must happen so that she can make an informed decision to move in that direction. How much quality time are we giving our patients? So you will tell me, and that's not going to be possible. We have a lot of TVs and we have social media. Why aren't we generating apps? Women can actually read even in our little practices. By the time she's seeing you, it's a more valuable, comprehensive contact as opposed to keeping quiet and giving minimal information. We must change our strategies. Triage, I call this the lifesaver. The MEOW chart, maternal early obstetric warning sign sheet, and when to cascade care. Even this I have not found in a lot of our facilities. Why? When you ask administration, they say, oh, we can't print color-coded things. It's too expensive. Which is more expensive? A piece of paper that's a lifesaver? Or to let it be and then watch the woman die because I couldn't monitor appropriately? That's our work. We've got to agitate for it. This is emotive coming up again. How many of us have put these cards out in our labor units? Sometimes it just requires you to do a leap of faith and say, I've done the trainings, but beyond the trainings, I've even given them reminder mnemonics so that they can do what is right for the patient.
Again, this is just a reflection of the same. PPH, highly involved with blood and blood products. Transfusion may be needed. On the extreme left, I have shown you the shock index. How many of us are even using that? And yet it's evidence-based. And how many of us even know how to go about massive blood transfusion and have protocols on the wall? I won't belabor through this, but I've just put it so that we're sure we have them. Again, this is a card to actually just show you packed cell volume, fresh frozen plasma, platelets, and cryoprecipitates, and what values you need to look at as you're doing it. In PPH, we even have adjunct other therapies beyond tranexamic acid that I have listed for all of us to see. I won't belabor through them, but we must be able to know what else exists. That's a PPH card, which should really be with your PPH emergency kit. I want to turn around and now focus with due diligence, having gone through what you need to know. Leadership development, removing barriers to effective access and coverage. And you can see the barriers there. And how are we removing them? We do barrier assessments and then strategically do advocacy, leadership empowerment like I'm doing this evening, communication and connectedness, which you will do following from this webinar, and really being sensitive to gender equality and integration. Accountability, and I want to belabor onto this slide and look bang in the middle, because if you can get the middle bit right as a leader, you'll have everything. National level, who are your actors? Do you have technical working groups and technical working teams, specifically even focusing on nothing else but PPH prevention and management? If that is your first primary driver for maternal mortality. If not, it could be hypertensive disease. Either way, you must have this core coordination group to address it. And then look at the guidelines and the norms that go there. How oftenly do you meet? Then at state level, again, because we have a decentralized health system in our setting, is it the same for you? You must have programs and policies that speak to that state. Then institutional issues. How is your health system resilience? How are your operational plans? How is the financing? How is the regulatory framework? And then the individual provider, it comes down to you. What are your values? What is your rights-based approach to women care? What is your own knowledge base? Because if you don't have the knowledge base, you certainly don't have anything to translate. So you must constantly reflect, am I constantly updating myself and putting myself out there to do the best I can with the tools I have? Then everything else will become accountable. So you must begin to look, when you're doing social accountability, the political context, strategic planning, the budgeting, multi-sector, multi-stakeholder involvement, focusing on those factors and processes that are affecting acceptability, adoption, effectiveness, and sustainably scaling your activities. You need your voice and agency. Policy environment, health system, financing, patient demands, engendering of health, and cascading at all levels of the health delivery system. Scaling up. Most of us go for PPH, or you will come on a webinar like this and be reminded what PPH prevention and management requires.
But how many of us will go and say, I'm going to champion this and become the ambassador or the health diplomat, as I like calling it, to spread it far and wide? I have always said, if all of us could just adopt 10 clinicians following this webinar, there'll be 0 rated PPH. But you must disseminate and advocate. You must ensure your organization has the processes. You must look at it as being cost effective. We've always said prevention is better than cure. You must monitor and evaluate as you move along. So in summary here, I've just put for you, we have the technical expertise. I have no doubt about that. But I question oftenly, what is our strategic leadership? And what are the enablers in terms of advocacy and funding and collaboration? So in conclusion, ladies and gentlemen, what I'm asking each one of you is to go into what I call mastery leadership. You will be using different styles at any given time. Sometimes you're executing it as your position. Sometimes you have to react as a situational issue. Sometimes it's the results. If you're finding the performance in your unit, your maternal mortality has reached 1,000 per 100,000, you should be having goosebumps. There is a big problem. And sometimes we've got to agitate and become transformative and say, if heat-stable carbetocin has not been introduced, I'm going to make sure it gets into the essential medical list for us to get it. But it'll all be useless if you do it as a lone ranger. You must be empowering others all the time. Mentorship, supervision, apprenticeship. It needs us to reflect on our shared vision, personal leadership, your perceptions of leadership. Use systemic thinking. I showed you the slide on sustainable development goals. How does it relate to it? Team learning and accountability. We must constantly apply our leadership in providing technical assistance. What is your context? Rights-based, access and effective coverage. Reaching the last mile, that is a must. Everybody must get quality care. Engage strategic partners. Have 360-degree leadership. Conduct research and cross-learning, advocacy and effective communication, and social accountability. As I say, thank you. The obstetricians and midwives must stand in front of patients, behind patients, besides patients. In this case, the girls and the women coming to our units. As a leader, as a caregiver, as a researcher, as an advocate, as an educator, and most of all, as a protector. As Hippocrates said, the doctor must do everything in his power to save lives, preserve health, or at least alleviate suffering. It must be done sustainably, scalably, and saving lives from PPH. One maternal death is one too many. Thank you very much. Thank you very much, Anne. I think that Dr. Hernandez continue directly after this. Fantastic, very inspirational, and I see here in the comments in the chat that the kind of response is extremely strong on the message. Thank you so much. Thank you.
Muchas gracias, Bob. Muchas gracias, Ann Beatriz. Realmente quiero agradecer personalmente en nombre de FLASOG a Ann Beatriz su disposición a participar en esta actividad académica en conjunto con FIGO. La primera que hacemos en conjunto en estas dos gestiones, tanto la de ella como la mía, una brillante conferencia que más que una conferencia me pareció un conversatorio que llama mucho a la reflexión y a la sensibilización eh, en la búsqueda de la salud y la calidad de vida para las mujeres en el mundo y en lo que a nosotros nos compete a la mujer en América Latina, que es nuestra esencia. Realmente es sumamente importante la participación de todas las instancias que tenemos que ver con la salud y el cuidado de la mujer. Y por supuesto, esta no es la excepción. Bob, ¿se mira mi pantalla completa? Ok. Sí, posible, sí, sí hace... Te falta abrir la pantalla completa. sí, Ahí está. exactamente. Gracias. Muy bien. Después de la brillante presentación de Ann Beatriz, llamando a la reflexión en cuanto a una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo, a mí me tocó la parte del lado ginecológico, el manejo clínico del sangrado uterino normal, cosa que no deja de ser también sumamente importante, de tal manera de que les presento mi agenda, en donde voy a tocar muy brevemente la mayoría de los aspectos que tienen relación con el sangrado uterino anormal. Vamos a comenzar con algunos de los conceptos y tendríamos que comenzar diciendo que sangrado uterino normal es aquel sangrado que se presenta rítmico, periódico, puntual, y todo aquello que se aleja de este concepto es un sangrado uterino normal, de tal manera de que el sangrado uterino anormal es el que se presenta de una manera irregular en cuanto a frecuencia, duración y cantidad. Y para ello definimos la frecuencia de un ciclo menstrual entre 21 y 35 días, con una duración de 5 días más menos 2 y una cantidad que es bastante subjetiva porque es cuantificable por la paciente, pero que debería de ser no mayor a los 80 centímetros cúbicos de sangre perdida durante la menstruación. Y todo esto debe de presentarse durante por lo menos los últimos 6 meses antes de la consulta. Las recomendaciones de FIGO en cuanto a las abreviaciones y la aceptación de ellos para describir los síntomas menstruales son las que ustedes ven en la diapositiva y se enmarcan mucho en el concepto de sangrado uterino normal y anormal, en donde si nosotros definimos los dos más importantes relacionados con nuestro tema, está el sangrado menstrual abundante, que aunque es rítmico, periódico, regular, se sale de los cánones de la cantidad de sangrado. Es una pérdida de sangrado excesiva que va a ocurrir generalmente acompañada de otros síntomas y de otros signos, dispareunia, dismenorrea, por ejemplo. Y el sangrado uterino agudo, que no es otra cosa más que el sangrado que se presenta abundantemente de una manera atáxica e irregular y que compromete la calidad de vida de la mujer en etapa reproductiva durante todo ese tiempo. De tal manera de que la misma FIGO en el 2011, todas aquellas condiciones de conceptos como hipermenorrea, polimenorrea, proiomenorrea, oligomenorrea, metrorragia, menorragia, eran términos que se utilizaban antes del 2011 y que la FIGO propone que se abandonen estos términos para utilizar los que mencionaba en la diapositiva anterior. Todo lo que tiene que ver con calidad, con cantidad y con frecuencia debería de estar enmarcado en los conceptos que mencionamos anteriormente. Y un parámetro importante a destacar es que tenemos que pensar en la adolescente,
porque el sangrado uterino disfuncional en la adolescente es sumamente frecuente. Muchas de esas veces y la mayoría de esas veces no es tratado y no debe de ser tratado, porque va desde la amenorrea hasta la frecuencia seguida de sangrado en la mujer, que dependiendo del compromiso de la salud de ella, vamos a tratarlo o no, pero vamos a tratarlo en la manera de lo posible, no con anticonceptivos orales, porque el eje hipotálamo hipófisis gonadal, que está comenzando su proceso de desarrollo y de madurez, se ve frenado cuando utilizamos anticoncepción. Entonces, la terminología a utilizar durante el ciclo menstrual está encaminada a la frecuencia, a la regularidad, a la duración y al volumen, de acuerdo a la FIGO. Y de acuerdo a eso, la clasificación del sangrado uterino normal de la FIGO, entonces, basado en estos 4 preceptos de frecuencia, regularidad, duración y volumen, deben de partir de lo que es normal para lo que está en exceso o lo que está escaso. En regularidad, lo que es normal, en duración de la misma manera y por supuesto en volumen de la misma manera. Arriba de 80 es mucho, abajo de 5 es muy poco y eso sale del parámetro de la normalidad. Ya lo mencionaba el doctor César López en alguna intervención, en alguna reunión, que así como la mortalidad materna es una de las causas más frecuentes de mortalidad, perdón, la hemorragia posparto es una de las causas más frecuentes de mortalidad materna. El sangrado uterino anormal se presenta generalmente en los 2 extremos de la vida. Si hablamos de la joven que está recién comenzando a desarrollar, en la adolescencia vamos a encontrar que casi 9 de cada 10 jóvenes que entran en la menarquia van a tener un sangrado uterino normal durante el primer año. Y como va ese proceso de desarrollo en el eje, entonces al llegar al segundo, entre el segundo y el cuarto año, vamos a tener que solo 1 de cada 5 tiene sangrado uterino normal, pero de todas maneras es una cantidad importante que debemos de conocer, que debemos de tratar, porque de acuerdo a Hatasak, es la segunda causa de consulta para el ginecólogo. Cuando hablamos de cuáles son entonces las condiciones de normalidad, recordemos que la menarquia, a pesar de que tiene un componente étnico, en términos de promedio podemos hablar que la menarquia sucede entre los 11 y los 14 años. Después de esta menarquia se van a presentar ciclos irregulares que pueden tardar entre 2 y 3 años a partir de la menarquia, que sabemos que se deben a una inmadurez del eje hipotálamo hipófisis gonadal, la gran parte de ellos por estar en anovulación, hasta llegar después de esos 3 años a un patrón de sangrado que es mucho más estable, mucho más rítmico, mucho más regular y por supuesto mucho más apegado a lo fisiológico. De acuerdo a eso, la FIGO menciona que para hablar de sangrado uterino normal tenemos un algoritmo que va de la mano de las anomalías estructurales del sangrado uterino normal y las anomalías no estructurales o fisiológicas del sangrado uterino, en donde el algoritmo de Palm y de Cohen son de mucha ayuda para poder determinar cuál es la causa y, por supuesto, cuál es la solución del problema. Si nosotros enmarcamos dentro de 3 grupos la causa del sangrado uterino normal, tenemos que por el lado izquierdo de sus diapositivas están los trastornos ovulatorios, en el centro las causas orgánicas y del lado derecho en verde las causas iatrogénicas del sangrado uterino anormal. Si hablamos de causas orgánicas, estamos hablando de enfermedades sistémicas, de falla renal, de alguna anomalía en el tracto genital, de alteraciones en los factores de coagulación como la enfermedad de Willebrand.
Si hablamos de iatrogenia, estamos hablando de todas aquellas intervenciones exógenas de componentes hormonales o no hormonales que alteran el ciclo menstrual de la mujer. Y si nos vamos al lado izquierdo, entonces los trastornos ovulatorios se presentan en 9 de cada 10 personas que tienen sangrado uterino anormal, y entonces vamos a enmarcar nuestra plática hacia este concepto. En esta diapositiva podemos visualizar del lado izquierdo las alteraciones orgánicas, no funcionales. En medio abajo en celeste, las hemorragias anormales ocasionadas por la gestación. Y cuando hablamos de estas, de la gestación, y hablamos de estas que son por trastornos orgánicos, van de acuerdo a la clasificación de la FIGO, estas no las vamos a ver en este momento y nos vamos a quedar viendo solo las que son sistémicas, las que son funcionales, cómo las diagnosticamos y cuál es el tratamiento a seguir de las mismas. De tal manera de que si nos basamos en la clasificación de la FIGO, vamos a comenzar con los COIN, y aquí vamos a mencionar algunos aspectos relacionados con coagulopatías, que suceden básicamente por tres aspectos. Por un lado, alteraciones plaquetarias. Por el otro lado, por alteraciones plasmáticas. Y por el otro lado, por alteraciones propiamente de la pared vascular, miometrial y endometrial. De tal forma de que si pensamos en alteraciones plaquetarias, aquí puede ser o por adhesión de plaquetas, por agregación de plaquetas, como sucede en algún tipo de enfermedades de tipo congénito, o por alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico que pega en la agregación plaquetaria. Por el otro lado, las alteraciones plasmáticas, aquí básicamente son las enfermedades que modifican la cascada de coagulación, y por el otro lado, la alteración vascular. Entonces tenemos dos hemostasias, la hemostasia primaria y como consecuencia de esta la hemostasia secundaria, en ¿dónde comienza la hemorragia uterina anormal? Pues comienza en hemostasia primaria, en donde, por ejemplo, el factor de von Willebrand va a provocar que haya una adherencia plaquetaria a la línea del endometrio. Como consecuencia de esto, hay una activación de las plaquetas hacia las células blanco. Esto trae como resultado que los factores de la cascada de coagulación, principalmente la fibrina, la trombina, el activador 1 y 2, y las enzimas que contribuyen a la modificación de esos factores de coagulación, son las que posteriormente como responsables nos van a llevar a un sangrado menstrual abundante. Si hablamos de las alteraciones por causa ovulatoria, aquí tenemos que destacar que el sangrado uterino anormal, como lo mencionábamos, es de origen ovulatorio muy pocas veces. Estas son muy probablemente las menstruaciones abundantes, los sangrados menstruales abundantes. Pero todos aquellos sangrados atáxicos son ocasionados por anovulación, por alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, que se traduce en un desequilibrio en la producción de estrógenos y progesterona por el ovario, que como ya lo decíamos, 3 de cada 4 jóvenes en el primer año después de la menarquia lo van a padecer, porque están en ese proceso de desarrollo. Y lo que es importante destacar es que se presenta frecuentemente en los dos extremos de la vida por la misma alteración del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. 20% de sangrado uterino disfuncional en las jóvenes menores de 19 años, y 1 de cada 2 mujeres que llega a la transición menopáusica después de los 45 años va a padecer un sangrado uterino anormal. Que como ya lo decíamos, aunque el eje hipotálamo-hipófisis gonadal está alterado, lo que vamos a encontrar es que hay alteración en el componente estrogénico y progesterónico, en donde si hablamos de estradiol, puede ser por supresión de estradiol, puede ser por disminución en las concentraciones de estradiol, pero generalmente es por una disminución en la producción de progesterona después de la segunda fase del ciclo menstrual.
en donde generalmente por no haber ovulación no hay cuerpo amarillo, y al no haber cuerpo amarillo no hay producción de progesterona, y entonces son pacientes que entran o en ataxia menstrual o incluso en amenorreas como causa de ese sangrado uterino anormal. Si hablamos del endometrio, tenemos que destacar 3 aspectos a considerar. El número 1 es las endotelinas 1, 2 y 3. El número 2, las prostaglandinas, principalmente las que actúan intrauterino y que dependen de la actividad del endometrio. Y por el otro lado, las moléculas proinflamatorias. No todas las moléculas proinflamatorias. Pero ¿qué hacen las endotelinas? Lo que provocan es una vasoconstricción intensa en el estroma endometrial desigualizado para que las prostaglandinas actúen sobre prostaciclina o sobre tromboxano, aumentando la prostaciclina, disminuyendo el tromboxano, produciendo vasodilatación y con esto un aumento en la posibilidad de sangrado. Y cuando hablamos de las interleuquinas, aquí vamos a tener la intervención de moléculas proinflamatorias, principalmente la interleuquina 6 y 1, el factor de necrosis tumoral, principalmente el beta, y los factores estimulantes de las colonias de macrófagos que intervienen en ese proceso de alteración del endometrio. De tal forma que cuando hablamos de endometrio tenemos que concluir que hay una producción alterada de prostaglandinas, la F2-alfa disminuida, el tromboxano, principalmente el A2 disminuido, y por el lado de la prostaglandina E2 y de la I2, esas están aumentadas y contribuyen entonces al sangrado irregular. Si hablamos de iatrogenia, ya lo decíamos anteriormente, todas aquellas intervenciones hormonales o no hormonales que tengamos con nuestra paciente de una manera exógena, anticonceptivos, reguladores menstruales, terapia hormonal de la menopausia iniciada en la transición menopáusica, en donde interviene una concentración de estrógenos y de progestágenos que pueden ser corresponsables del sangrado uterino anormal. Siempre que estemos dando un tratamiento hormonal, independientemente de cuál sea, nuestro principal efecto secundario a manifestarle a la paciente puede ser hemorragia uterina, para que ella no se asuste y para que consulte con nosotros para poderlo manejar de una manera conjunta. Por supuesto que las píldoras anticonceptivas de emergencia resuelven el problema para lo que fueron utilizadas, pero también pueden alterar el eje hipotálamo-hipófisis gonadal y darnos una hemorragia. Entonces, nos queda el diagnóstico. Y el diagnóstico, para hacerlo de una mejor manera, podemos utilizar 5 pasos importantes. Primero, debemos establecer si ese sangrado menstrual es un problema para la mujer. Es decir, ¿fue un motivo de consulta o fue un hallazgo en la entrevista que tuvimos con nuestra paciente? Pero ella está acostumbrada sobre todo a esos procesos, a esos periodos de amenorrea, por ejemplo, en donde sangran 4 veces al año, pero para ellas es normal, tan normal que no lo consultan y están consultando por otra condición. De tal forma que tenemos que realizar una historia clínica muy bien estructurada, encaminada a buscar cuál es su comportamiento hemorrágico, con un examen físico que va más de la mano de tratar de buscar si hay componentes funcionales de PALM que son responsables del sangrado uterino anormal y por supuesto que auxiliándonos con laboratorios, gabinete, procedimientos invasivos que nos permitan hacer un diagnóstico mucho más adecuado para que le podamos ofrecer a nuestra paciente, aparte del tratamiento, una tranquilidad importante. De tal forma que historia clínica y examen físico son importantes, entre otras cosas para descartar la presencia de un embarazo, que por supuesto que una mujer en etapa reproductiva puede quedar embarazada en cualquier momento y que esa hemorragia que está presentando podría ser del grupo obstétrico del que hablamos. Y por supuesto debemos de descartarlo de la mano de descartar patologías uterinas y hacer exámenes complementarios que asocien la participación de otros órganos en el sangrado uterino anormal.
tiroides, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer diagnóstico, vamos a pedir exámenes de laboratorio que van a depender mucho de la tendencia hacia dónde llevemos nuestra impresión clínica y hacia dónde querramos afinar nuestro diagnóstico. Nos ayuda mucho el cuestionario Samantha cuando estamos pensando en un sangrado menstrual abundante. Este cuestionario está hecho a base de 6 preguntas, todas las preguntas hacia la paciente, todas encaminadas hacia la cantidad y calidad de sangrado, con una puntuación cada pregunta de 1 a 3. Cuando la puntuación total, el valor total del cuestionario es mayor de 3, esta mujer tiene un sangrado menstrual abundante y aunque ella lo considere como parte de su rutina, debemos intervenir para disminuir esa cantidad y esa calidad de sangrado. De tal forma que cuando hablamos de tratamiento, nos sirve mucho el manejo del mismo en base a las guías prácticas. Estas guías prácticas clínicas nos ayudan mucho porque realmente son las que nos determinan que nuestro tratamiento debería de estar basado primero a la causa del problema y luego qué tan severo es o qué tan leve moderado para, dependiendo de eso, ser conservadores o agresivos en nuestro tratamiento. 2 objetivos primordiales, por supuesto que prevenir las complicaciones de ese sangrado uterino anormal, y la otra es el restablecimiento de los ciclos en la manera de lo posible, lo más pronto de hacer. Esta es la guía práctica clínica del 2015 que habla del diagnóstico y del tratamiento del sangrado uterino anormal de origen no anatómico, de origen funcional, en donde no voy a entrar en detalles y solo quisiera mencionarles que si enfocamos y enmarcamos nuestro tratamiento del sangrado uterino anormal a un tratamiento desde el punto de vista hormonal, vale la pena destacar que la paciente que tiene un diagnóstico de hemorragia disfuncional, el tratamiento de primera elección tiene que ser médico y no pensar en el quirúrgico. Y cuando basados en este postulado nos vamos en las mismas guías, que los anticonceptivos hormonales, ya sea orales, ya sea intrauterinos, como el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel, o la utilización de progestinas o de progestágenos utilizados en una segunda fase que nosotros vamos a crear, pero en tratamiento de ataque en dosis altas de medroxiprogesterona, es importante para ayudarnos en el tratamiento. ¿Hacia dónde lo enfocamos? Lo enfocamos hacia usar tratamiento hormonal o no hormonal. No me quedo con lo no hormonal, simplemente les quiero mencionar 3 aspectos a considerar cuando no pensemos en hormonas. Podemos utilizar los diferentes medicamentos dependiendo de los mecanismos de acción que tengan, independientemente de los propios. Los antiinflamatorios no esteroideos, sabemos perfectamente que son antiprostaglandínicos, entonces inhiben la producción de prostaglandinas endometriales, principalmente E2 y F2 alfa. Cuando pensamos en que queremos lograr un efecto antifibrinolítico, entonces podemos usar el ácido tranexámico, y cuando queremos lograr un estabilizador plaquetario, una estabilización plaquetaria basada en los exámenes de laboratorio que hemos hecho, podemos utilizar el etamcilato. Pero cuando el tratamiento lo enfocamos en el aspecto puramente hormonal, tenemos 2 a considerar. Los estrógenos equinos conjugados, que por supuesto aquí estamos hablando a grandes dosis y por la vía intravenosa, y los anticonceptivos hormonales de estrógeno y progestina o solo las progestinas, dependiendo de la individualización de la paciente, en donde vamos a sopesar balance de ventajas y desventajas, de riesgos y beneficios, en donde deben de pesar mucho más las ventajas que tenga el tratamiento que nosotros deseemos utilizar. Esta es una publicación de una Opinion Committee del Colegio Americano, en donde ven ustedes del lado izquierdo cuál es el medicamento que tenemos al alcance de la mano, luego las dosis sugeridas, que son estas de acá, y luego las dosis programadas, es decir, qué dosis voy a dar y durante cuánto tiempo la voy a dar.
Y si nosotros vemos, por ejemplo, la anticoncepción oral combinada, aquí tenemos que pensar en anticoncepción oral combinada, monofásica de preferencia, que contenga estrógenos sintéticos de tipo etinilestradiol y no estradiol, porque recuerden ustedes que el estradiol es muy pobremente biodisponible en el endometrio, es decir, 5% apenas del estradiol es biodisponible en el endometrio y lo que necesitamos es algo que tenga potencia para frenar esa irregularidad de sangrado. Eso lo conseguimos con dosis de entre 30 a 35 microgramos de etinilestradiol, utilizados 3 veces al día, 2 veces al día, por 5, por 7, por 10 días, dependiendo de la intensidad del sangrado, por ejemplo. Acá tenemos una publicación de Ángela Hernández de el sangrado, el manejo del sangrado del sangrado uterino anormal en la adolescente, presentado en una revista del Colegio Americano, en donde resalta de nuevo los estrógenos equinos conjugados, la medroxiprogesterona sola, el ácido tranexámico, por supuesto, en dosis de 10 miligramos por kilo intravenoso cada 6 a 8 horas, y por supuesto los anticonceptivos, como les decía, del lado izquierdo de su diapositiva, de 30 a 35 microgramos de etinilestradiol, hasta 50 microgramos de etinilestradiol, que de todas maneras, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo un microdosificado en cuanto a la concentración hormonal, y por supuesto escoger la progestina adecuada. ¿Qué hacemos cuando tenemos un sangrado leve? Pues cuando tenemos un sangrado leve y le hemos sacado exámenes de laboratorio y tenemos hemoglobinas por arriba de 12, podemos ser muy conservadores, podemos suministrar hierro, podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos dependiendo de la edad de la paciente. Le damos una vigilancia durante 3 meses y sopesamos la necesidad de utilizar anticonceptivos orales combinados, tal vez no como tratamiento de ataque, sino como tratamiento de mantenimiento después de que hemos resuelto la emergencia. Si tenemos un sangrado moderado, que a propósito está puesto en amarillo como que fuera un semáforo, este sangrado moderado con una hemoglobina que esté entre 10 y 12, en donde ya hay un compromiso en el componente de hemoglobina, aquí podemos utilizar los anticonceptivos orales combinados en un esquema tradicional, metiendo ese concepto de legrado químico en donde podemos dar el anticonceptivo que hayamos seleccionado en dosis de cada 8 horas por 2 días, cada 12 horas o cada 8 horas por 5 días, e incluso cada 8 horas por 10 días, y luego bajar la dosis a una tableta diaria por 14 días. Y cuando viene la hemorragia por deprivación hormonal, podemos seguir con anticonceptivos orales combinados como reguladores menstruales y darles adicionalmente por esos 10, 11, 12 gramos de hemoglobina, componentes de hierro y antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, vale la pena destacar que cuando terminamos este tratamiento de 3 a 6 meses, en donde ya tratamos la hemorragia de ataque, cuando viene la hemorragia por deprivación, ¿cuál es la causa? La causa, decíamos, 90% es anovulatoria, entonces no hay producción de progesterona. Entonces tenemos la opción, cuando esta hemorragia viene por deprivación después del tratamiento de ataque de 5, 7, 10 días, cuando viene esa hemorragia por deprivación, yo puedo proponerle a la paciente, si no quiero utilizar anticonceptivos orales, le puedo proponer dihidrogesterona en dosis de 10 miligramos diarios. Le puedo ofrecer progesterona natural micronizada 100 a 12 miligramos del día 15 al día 24 para simular una segunda fase. Y por supuesto también puedo pensar en acetato de medroxiprogesterona de 10 a 20 miligramos diarios, igual del día 15 al día 24. La paciente está sangrando por deprivación en el día 27, 28 y luego volver a comenzar de la misma manera. Cuando tenemos una hemorragia abundante, tenemos 2 escenarios.
El escenario que no lo puse en rojo, sino que está en anaranjado porque todavía no hay tanto compromiso hemodinámico. Es un flujo que es abundante, con una hemoglobina que oscila entre 8 y 10 gramos por decilitro. Es una paciente que todavía está hemodinámicamente estable. El tratamiento va encaminado a atacar esa hemorragia con anticonceptivos orales combinados, insisto, etinilestradiol y no estradiol, porque el esteretinil hace 120 veces más potente el estradiol a nivel del endometrio y entonces tenemos un mejor resultado. 3 anticonceptivos diarios por 2 días, 3 anticonceptivos diarios, 1 cada 8 horas por 5 días, y luego quedarnos 1 diario por 14 días más para luego continuar con el esquema que les había propuesto. Sin embargo, cuando el flujo es abundante, pero hay un compromiso hemodinámico, porque tenemos una paciente con menos de 7 gramos de hemoglobina y que seguramente va a tener una ferritina muy baja, a la par del tratamiento, número 1, la tenemos que hospitalizar. Número 2, evaluar la necesidad de transfundirla. Por supuesto, las transfusiones de sangre o las inyecciones de sangre de hierro en este caso en particular son muy importantes porque el hierro intravenoso nos favorece la recuperación de la hemoglobina en un periodo de tiempo más o menos corto y el costo de las mismas a nivel intrahospitalario no es tan alto. Entonces, hospitalización, anticonceptivos orales combinados. Aquí mejor si es la dosis más alta, 50 microgramos de etinilestradiol. Lo utilizamos no cada 8 horas, sino cada 6 horas hasta que pare la hemorragia. Y cuando haya parado la hemorragia, bajamos el tratamiento como lo mencionábamos arriba, ya no cada 6 horas, sino cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo de la respuesta de ese sangrado, y luego nos quedamos con una tableta por día por 14 días. Sin embargo, hay un plan B, y el plan B es utilizar el anticonceptivo hormonal combinado en dosis, la que escojamos, 2 diarias por 5 días, 3 diarias por 5 días, 3 diarias por 10 días, no dar la tableta sola por 14 días más, sino esperar que después de ese quinto, séptimo día del tratamiento multidosis diario, tenga una hemorragia por deprivación y ahí comenzar entonces a darle el tratamiento de mantenimiento. Un legrado uterino instrumental, por supuesto que es una alternativa. Un AMEU es una alternativa para limpiar ese endometrio que seguramente está extremadamente grueso y que por supuesto es el responsable directo de ese flujo abundante y que de una vez al tiempo de hacernos tratamiento porque nos quita la hemorragia, nos está sirviendo para hacer diagnóstico de la calidad del endometrio que estamos sacando de ahí adentro y que nos ayuda posteriormente a seguir con el tratamiento. Concluyo con 2 aspectos importantes entonces. Cuando pensemos en sangrado uterino normal, la herramienta que nos sirve para determinar en qué momento y en qué lugar ubicamos ese sangrado uterino normal es PalmCoin. De tal manera que debemos de buscar esa correlación para ver en dónde la enfocamos y cuando ya estamos estableciendo el lugar, entonces enfocar nuestro tratamiento determinado primero por cuál es la necesidad de nuestra paciente. Es una paciente adolescente, es una paciente en etapa reproductiva que no quiere quedar embarazada o es una paciente en etapa reproductiva que quiere quedar embarazada, en donde obviamente los esquemas terapéuticos van a cambiar. De acuerdo a su etiología, por supuesto que también es importante para determinar qué tratamiento vamos a utilizar, dejando por un lado a la adolescente, porque sabemos que ella necesita de un enfoque y de un manejo especial. Termino mencionando que los anticonceptivos orales constituyen una primera línea de muy buena opción terapéutica de ataque primero y de mantenimiento después,
pero es importante que a la par de pensar en utilizar estrógeno sintético, también seleccionemos adecuadamente a la progestina que vamos a utilizar. Recuérdense ustedes que no todas las progestinas son iguales y recuérdense ustedes que cuando hablamos del índice cariopigmótico que está determinado por la transformación del endometrio de proliferativo en secretor, el que tiene el más alto índice cariopigmótico es Dienogest. Entonces, una buena opción es etinilestradiol Dienogest para tratar el ataque del sangrado uterino anormal, así como el mantenimiento del mismo. Les agradezco mucho su tiempo y estamos anuentes a todas las preguntas que ustedes tengan en consideración. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Anne y a Luis por sus brillantes conferencias. En el chat hay infinidad de felicitaciones para ambos. Gracias. Así que me gustaría pasar a la sesión de preguntas y nuevamente recordarles a los asistentes usar el icono de preguntas y respuestas, un poco para no mezclarlos con los del chat. Y no sé si puedas abrir tu cámara, Anne, o tienes problemas, si no, no te preocupes, sin problema. Ok, empezaría primero en lo que leo las que estén llegando. Para la doctora Anne, el sistema Emotiv, que es el nuevo concepto lanzado por la OMS, puede ayudarnos a comprender cómo se podrán en práctica estas recomendaciones. So the guideline for emotive is already there. The scientific evidence is already available. So it is for you to actually see in your cycle of review of guidelines how you can either update what exists or possibly give consideration, since it's a new care bundle, to develop a consolidated guideline that does incorporate emotive. Because the other question to you would be, have you got heat-stable carbetocin, which is being used for prevention, readily available? Or do you also need to look at accessing these drugs through your essential medical list? So I don't know where FLASOG is and the countries that are in FLASOG. You probably would need to educate me. But for the guidelines, I think that can quickly be done. And we are even working on the consolidation of what has already been published by WHO. Back to you. Sí, muchas gracias, Anne. Sí, de hecho, creo que casi en todos nuestros países de América Latina se cuenta con los elementos. Desde luego, hay poblaciones, particularmente en México, aún de extrema pobreza, donde tenemos problema para el acceso, como bien lo mencionaste en tu brillante conferencia, con todos estos aspectos que nos llevan de la mano a observar más detenidamente cuáles son los objetivos para alcanzar. Y posteriormente regresaré con otra pregunta para ti, Ana. Ahora quiero preguntarle al doctor Luis Hernández específicamente. Me llama la atención que has presentado que desde el 2011 los conceptos hechos en palabras en latín y en griego como proio, oligomenorrea, inclusive metrorragia y menorragia, deben de ser abandonados. Es decir, hace 12 años que Figo publicó esto y veo todavía libros, inclusive de proyección reciente, de autores reconocidos, donde el título central le siguen poniendo menorragia, cuando realmente, pues me parece que no tiene mucho sentido. Primero me gustaría tu comentario sobre eso y luego me gustaría que sobre esa misma pregunta
nos hablaras cuál es la metodología que habitualmente usas para abordar el sangrado uterino anormal. Primero la primera y después vamos con el siguiente cuestionamiento para que nos des tu posición. En primer lugar, recordarle a Anne Beatriz que FLASOC tiene 24 comités, uno de ellos es el Comité de Mortalidad Yes. Materna, y por supuesto que el Comité de Mortalidad Materna es uno de los que más activos se mantiene en América Latina, porque estamos convencidos y estamos conscientes del problema de mortalidad materna y de que tenemos que trabajar en conjunto para desarrollar políticas que nos permitan ayudar a nuestras mujeres en el mundo y, por supuesto, en lo que nos compete en América Latina. En segundo lugar, sí, Temo, tienes razón. Me da la impresión de que se siguen manteniendo los conceptos antiguos porque es cómodo utilizarlos, ¿sí? Oligo es poco, menorrea es derrame, entonces oligomenorrea, poco derrame, lo define. Sí, pero es que para algo Figo propuso que los nuevos conceptos iban a ser utilizados a partir de ese momento y son mucho más prácticos y contribuyen a una mejor definición del sangrado uterino normal. De tal manera de que estoy de acuerdo contigo, deberían de salir del vocabulario y del vocablo de nuestros médicos este tipo de conceptos para no crear confusión. Y por el otro lado, me decías el manejo. El abordaje, es decir, cuando recibimos a una mujer por Ok. primera vez en la Eh, consulta que acude por sangrado uterino anormal. Ok, vale la pena mencionar, y qué buena esa pregunta, porque dentro de mi presentación olvidé mencionar como auxiliar diagnóstico y terapéutico la histeroscopía de consultorio, que es una muy buena herramienta para resolver el problema. Pero cuando la paciente llega, particularmente lo que hago es que me voy en dos caminos. Por un lado, el tratamiento de ataque. El tratamiento de ataque que ya vimos cuáles son las opciones dependiendo de la cantidad de sangrado, cosa que es muy subjetivo, porque para lo que para la paciente es severo, al examinarla yo me parece que es leve moderado, pero es importante en esa decisión de la toma del tratamiento cómo lo enfocamos basado en nuestra apreciación. Esa sí ya es objetiva porque lo estamos viendo en nuestro examen ginecológico. De tal manera de que me voy, número uno, en un buen interrogatorio. Número dos, en un examen físico adecuado e importante para que la impresión clínica que voy a confirmar con los diagnósticos no me permita que el tratamiento de ataque sea para resolver el problema de la hemorragia en este momento, pero que el tratamiento de mantenimiento me sirva para resolver el problema de acuerdo a los resultados del laboratorio. Por ejemplo, me sale una paciente que en el auxiliar tiene un ultrasonido con fibromas de más de 3 centímetros de diámetro, en donde eso de estar en un COIN, lo está pasando a un PALM y ahí la resolución es de tipo quirúrgico. ¿Es urgente y es inmediata? No, probablemente no. Y si logré resolver con el tratamiento de ataque a la hemorragia y paso al tratamiento de mantenimiento mientras decidimos la cirugía y mientras intervenimos en el proceso de exámenes preoperatorios, por supuesto que las ayudas auxiliares nos permiten ese mantenimiento, resolverlo de acuerdo a los auxiliares. Pero el ataque va de una vez desde el primer momento en que la paciente está en la clínica, porque está consultando y su principal problema es ese. Entonces hay que resolvérselo de inmediato. Ok, muchas gracias. Ann, tú has destacado de manera muy importante, definitivamente, que no hemos hecho lo suficiente, con lo cual estoy de acuerdo, ¿no? Y que debemos de comprometernos más. Me gustaría que nos dieras un panorama sobre cómo FIGO nos puede ayudar a la Federación Latinoamericana, FLASOC,
para, de alguna manera, con métodos y recomendaciones, creo que inclusive está en proceso el desarrollo de una app, tengo entendido, por parte del comité, si nos puedes explicar acerca de todo eso. Yes, thank you very much. Highly appreciated. Now, with FIGO, I want to look at it in 3 ways. One, capacity building. And capacity building, even this is one of those such episodes, the webinars and even the seminars. Number 2, the leadership development initiative. Yes, Bill and Melinda Gates has supported 6 countries, but a lot of countries are demanding they want to get into that inclusion. So again, we have developed a module which has got 9 training aspects to it, and that can be shared with you so that at least you're not left behind. The third is we're even still looking to see if we can source more grants, because a lot of people really want this particular training because it seems to be the missing gap in terms of PPH prevention and management. So that conversation is still continuing. Muchas gracias. Luis, hablaste de los esquemas fraccionados cuando recibimos pacientes en la consulta particularmente, o puede ser inclusive en hospital, los esquemas fraccionados con anticonceptivos hormonales combinados. Específicamente, ¿qué combinación te gusta usar, o experiencia, o lo que digan las guías de práctica clínica? Es decir, si la combinación puede ser, por ejemplo, dependiendo del peso de la paciente, con 30 microgramos de etinilestradiol, con 20, con estradiol, con valerato de estradiol y con las progestinas que tú deseas mencionar. Inclusive si solo progestina, por ejemplo, también. Voy a hacer énfasis en lo que comentaba al final de mi presentación, en que el aspecto de ataque cuando pensamos en anticonceptivos hormonales orales debe de ser monofásico, número 1. Número 2, de preferencia con etinilestradiol. El peso de la paciente es importante, pero lo más importante es la cantidad de sangrado, porque el impacto que tiene el etinilestradiol sobre el endometrio por el hecho de ser etinil es mucho más importante que el que tiene el estradiol solo como tal. Decía en un principio que la biodisponibilidad del estradiol es apenas de 5% a nivel del endometrio. Entonces, voy a decidir, dependiendo del peso de la paciente, pero de la intensidad de su sangrado, qué cantidad de etinilestradiol, qué cantidad de tabletas por día y qué cantidad de días le voy a dar el tratamiento de ataque para después dar el de mantenimiento. Pero cuando me voy por la progestina, si sigo con la idea de darle anticonceptivos orales combinados, lo combino generalmente, no quiero decir que las demás progestinas no se puedan usar, todas las progestinas se pueden usar, pero ¿cuál es la mejor desde el punto de vista de índice cariopigmnótico? El Dienogest, porque el Dienogest sabemos perfectamente la nobleza que tiene actuando sobre el endometrio y está totalmente demostrado, de tal manera de que una condición importante sería etinilestradiol 30 microgramos con Dienogest. Pero resulta que es una joven, que es una adolescente, que la mamá no quiere que utilicemos anticonceptivos. Por supuesto que podemos utilizar solo progestinas y entonces podemos utilizar o dihidrogesterona, 10 miligramos, 2 veces al día, por 5, por 7 o por 10 días. Podemos utilizar progesterona natural micronizada de 100 o de 200 miligramos. Particularmente yo, cuando me decido por esto, utilizo de 200 miligramos y la utilizo 2 veces al día por 5, por 7 o por 10 días. Y también me queda el aspecto del acetato de medroxiprogesterona, en donde dependiendo de la intensidad de sangrado lo utilizamos por entre 10 y 20 miligramos y lo podemos utilizar multidosis diaria también. Vale la pena destacar
que como complemento podemos utilizar ácido tranexámico, es decir, no pensemos en es este o este, puede ser este además de este, porque el ácido tranexámico como antifibrinolítico también contribuye a disminuir esa calidad y esa cantidad de sangrado. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Ann, en función de los alcances obtenidos hasta hoy con las estrategias implementadas para abatir la mortalidad materna por hemorragia posparto, ¿qué tan factible ves? Desde luego tienes una gran responsabilidad en esta gestión que te toca ser, bueno, pues la líder mundial de la ginecología organizada. Los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, cuyo objetivo en la parte 3.1 es reducir la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos. Me gustaría tu comentario en ese sentido. Yes, we have the set target for Sustainable Development Goals, and we all are aware how things went even with the advent of COVID as a pandemic, the socioeconomics that's been happening, the fact that we're having even more humanitarian crises. These are all global issues. Climate change is with us again, yet another elephant that are areas we cannot dissociate ourselves from as obstetricians and gynecologists. But one, we can still advocate. And we know FIGO is actually the global voice, but the global voice is not Anne alone. It's all of us as obstetricians and gynecologists rallying together, particularly those of you who are in leadership seats. The second thing is we've got to put the context per region. So the FLASOG region, what are your key challenges and barriers for you to actually address postpartum hemorrhage prevention and management? Is it the drugs availability? Is it the quality of the drugs? Is it human competencies? Is it the failure to revise our guidelines? Is it actually addressing our advocacy piece? Maybe we're not actually talking as much, both in the political arena amongst healthcare providers and with the communities we serve. But I believe very strongly the collective approach of all of us and the cross-learning, like we're doing even this evening, should make a difference to actually address PPH, prevention and management. Muchas gracias, Ann. Creo que esta pregunta que voy a hacer a continuación, hay muchas en el chat y muchas felicitaciones. Desde luego no puedo leerlas todas por cuestiones de tiempo. Nuevamente nuestro agradecimiento a todos los asistentes, que hay muchos, tanto de la República Mexicana como de otros países. Muy agradecidos a nombre del Comité Ejecutivo de FLASOG por unirse a este tipo de webinar. Valga la pena mencionar que los estaremos realizando cada 15 días, los sábados por la mañana. Y esta pregunta que voy a hacer a continuación es, desde luego la consulta preconcepcional es muy importante, y aquí quizá creo que también puedes participar tú, Luis, es la indicación de métodos anticonceptivos en forma rutinaria, que finalmente nos va a ser parte de las estrategias para reducir la morbimortalidad por hemorragia posparto, desde luego para reducir el embarazo no deseado. Sobre todo en México tiene un gran problema de embarazo en mujeres adolescentes. Primero tu comentario, Ann, y después el tuyo, Luis. Certainly. Contraception to me is an equivalent of national development. I'll repeat that again. Contraception is a national development agenda. I think we need to stop looking at it as just pills or medications that are given to women to prevent or avert a pregnancy. So in that phase, what would I then be talking about? One, advocacy upstream, preconceptual care, and contraception taking a center stage. Number two is post-abortal.
or post-delivery, looking at immediate provision of contraception, information and service delivery, immediate, because some women will be lost to follow-up. Number 3, and I think even Dr. Louise will talk to this, is contraception amongst the sexually active adolescent and youth. For the longest, we seem to be really looking at them as a homogeneous group, yet we know they're very different. Some get married, immediately they come from rites of passage. Some of them have the unfortunate episode of gender-based violence or intimate partner violence. Some of them have actively and consciously made a choice to actually get pregnant. But for the majority, we do know it is an unplanned pregnancy, which could have been curtailed if we were actually doing one, evidencing on how and what age girls are beginning sexual activity. Secondly, is to actually know what are their needs and preferences. Thirdly, contraception as part of their sexual education program, because they need to know it's not just about being pregnant as a young person, the other things that come with it, responsibility, STIs, gender-based violence, long-term, where they have multiplicity of partners, HPV, risk that happens with it, and where you're not vaccinated, ultimately the risk for reproductive cancers. But we're only treating things in silos. So our programmatic elements, as far as family planning is concerned, should be really integrated into the bigger picture. Lastly, for that young person, is how does it work with demographic dividends, which then contributes a labor force for the nations? Luis, ¿deseas agregar algo? Sí. Desde el punto de vista anticonceptivo, creo que deberíamos de enfocarlo en 3 escenarios diferentes. En primer lugar, que a la mujer en etapa reproductiva, cuando se trata de anticoncepción, hay que tratarla igual a todas, independientemente de su edad. La adolescente que tiene vida sexual debe de tener planificación familiar para evitar un embarazo no planificado. En ese escenario, la salud sexual y reproductiva de los países, sobre todo en los nuestros de América Latina, es sumamente importante. Y lamentablemente hay condiciones que la limitan. Creo yo que un acontecimiento que está por suceder en la primera semana de marzo, que no quisiera ser yo quien lo mencione ni me quiero adelantar, pero quiero que estén pendientes a esa primera semana de marzo en cuanto a salud reproductiva y anticoncepción se refiere. Entonces, la salud sexual y reproductiva es sumamente importante. Por el otro lado, la consejería balanceada, pero esa consejería balanceada va de la mano de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Si yo utilizo los criterios de elegibilidad, no tengo ningún inconveniente, no tengo ningún problema y no tengo ninguna limitante en utilizar el anticonceptivo que, de acuerdo a esos criterios, corresponda a la usuaria que está llegando a buscar el método anticonceptivo. Lo que sí es importante, más que los criterios de elegibilidad, es la sensibilización a la paciente de evitar un embarazo no planificado y que tenga su vida sexual placentera, pero para que tenga sus embarazos en el momento y en el día en el que ella los quiera tener y no por accidente, porque todo el contexto de materno-infantil comienza desde ahí, desde el embarazo deseado y planificado en adelante. Entonces, la planificación familiar juega un papel muy importante en ese sentido. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo. Me gustaría, Ann, ahora que por favor nos dejaras un último mensaje, cualquiera que este sea, y posteriormente el doctor Hernández. No sin antes agradecerte infinitamente a nombre de todo el Comité Ejecutivo de la FLASOC, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, los 20 países que la integran, de donde hay muchos asistentes en este momento. Entonces, muy agradecidos
de que hayas estado con nosotros desde Kenia participando. Te paso a que nos des tu comentario, cualquiera que este mensaje desees hacer, y posteriormente el doctor Hernández para cerrar. Thank you very much. I want to really appreciate the opportunity to be called in. One thing I want to say is every single pregnancy must be wanted. Every single pregnancy, even if unwanted, we have been given the leadership position to make a difference, not just for that index woman, but for the nations that are represented by the women and the babies that they tend to get. Now, postpartum hemorrhage is one of the cardinal killers of women. It is currently the flagship I want to run with in my 2-year tenure at FIGO. And I want to really ask that we rally together and stamp it out. Elimination is what I'm looking towards, not 70 per 100,000. No woman should die while giving birth. Muchas gracias, Ann. Luis, un mensaje para todos los asistentes de parte del presidente de la FLASOC, por favor. Sí, un mensaje muy breve. Como presidente de FLASOC, 3 agradecimientos. El primero a Ann por haber aceptado compartir con nosotros su valioso tiempo y, por supuesto, su acervo científico y académico. Un agradecimiento al doctor Celis, que es nuestro director científico a partir de esta gestión, en donde les aseguro que por iniciativa de él vamos a tener toda la cantidad y la calidad de eventos académicos a lo largo de este y de los próximos 2 años, y esperamos que esta sea en comunión con FIGO. Y en tercer lugar, un agradecimiento a ustedes porque definitivamente tener más de 500 participantes en este webinar que generó mucha expectativa, nos entusiasma y nos motiva a seguir adelante. Siempre pensamos que hacerlo el día sábado era muy difícil porque es un día o de consultorio o de dedicado a la familia, pero sin embargo tuvimos más de 500 asistentes a este evento, lo que nos definitivamente nos motiva a seguir adelante y a ofrecerles a ustedes lo mejor de la ciencia, de la academia, para que podamos juntos llegar a converger hacia un fin común que es buscar la salud de la mujer en el mundo y en América Latina. Muchas gracias y que tengan feliz fin de semana. Muchas gracias. Ahora procedo a invitarlos al siguiente webinar, que es el sábado 2 de marzo, 8:30 de la mañana AM, donde tenemos un tema muy relevante también. Si gustas poner solo el póster, por favor, Alejandro, en la pantalla para que todos nuestros asistentes lo vean. El webinar será sobre cesárea y acretismo placentario, es decir, otra causa también muy importante en nuestros países de mortalidad materna, y para ellos tenemos destacados invitados. ¿Puedes poner el póster, por favor? Sí, ya lo pueden ver. Pero en toda la pantalla. ¿Lo tienes todo Sí. ya? ¿Toda pantalla? Sí. Ah, bueno. Ok, tenemos al doctor como moderador, al doctor, es que yo no lo veo completo, perdón, déjame, aquí lo debo de tener en un momento. Al doctor Joaquín Bustillos de Costa Rica, quien es médico especialista en medicina materno-fetal. Tenemos al doctor Ethan Barnea de Estados Unidos, que abordará las pruebas de trabajo de parto en pacientes que tienen cesárea previa, lo que se conoce con las siglas en inglés como TOLAC, para reducir el índice de cesárea, precisamente. Y participa también de Venezuela el doctor Rafael Cortés, quien es jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Caracas en Venezuela, y él hablará sobre el espectro de placenta creta, cuáles son los lineamientos diagnósticos y terapéuticos. Entonces, les recordamos, el próximo sábado, 2 de marzo, 8:30 de la mañana, hora de México, y nuevamente
muy agradecido con la presidenta de FIGO, la doctora Beatriz Quijara, y el presidente de FLASOC, doctor Luis Hernández Guzmán. Los esperamos en 15 días. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Bye.